El primer escaneo fue una burla en silencio. Desde sus naves en la órbita alta, los VRR-LAT, una cofradía de cazadores algorítmicos con cuerpos como columnas de nácar y ojos en anillos de luz, habían rotulado a la Tierra con un nombre que decía todo. The Earth. Sus sistemas marcaban la biosfera como un riesgo biológico, su atmósfera como un caos químico y sus especies como una entropía impredecible. Rían en frecuencias subarmónicas, su inteligencia colectiva consideró el planeta un fósforo húmedo, una chispa destinada a apagarse bajo su frío cálculo. Pero nadie de la flota leyó la carta sellada que flotaba en la oscuridad del Pacífico, no una carta escrita por humanos, sino un mapa oculto en el pulso del agua. La Tierra les apareció como un cuerpo saturado de metales y señales superficiales, ciudades, radioemisiones, constelaciones de luces. Lo que los escáneres extraían como ruido, la flota lo tradujo como señal de vida decadente, no de peligro. Fue entonces cuando orientaron sus ondas hacia el elemento que siempre les pareció trivial, el océano. Los VRR-LAT esperaban criaturas primarias, brumas químicas y estadísticas de mínima complejidad. No esperaban liturgia. En la profundidad, bajo una luna que a los ojos alienígenas era una lámpara fría, existía la ciudad sumergida de Nueva Córdoba. No era una gargantilla de vidrio sobre el abismo ni un santuario protegido por campos de fuerza heredados de antiguas guerras, era la decisión humana traducida en arquitectura resistente. Tuberías como arterias y muelles convertidos en murallas. Su gente había aprendido a respirar con aparatos y a rezar con motores, su fe funcionaba como la última batería de una central de emergencia. El primer contacto real no fue con un arma sino con una ceremonia mundial transmitida por frecuencias marinas. Una plegaria colectiva codificada en pulsos sónicos para sincronizar flotillas de bombas biológicas y energía de rescate. Los escáneres VRR-LAT lo registraron como una anomalía geométrica, patrones de coherencia que no cuadraban en su taxonomía, y su curiosidad técnica se desvió hacia la oceanografía humana. Descendieron sus ondas, enviaron microesferas de mapeo y, en la punta de un trípode lumínico, calibraron la respuesta de la ciudad. La señal de vuelta era más que estructuras, era memoria. La memoria llegó con el viento marino convertido en señal. Había objetos. Objetos pequeños y profanos para una especie que calculaba valores en kilociclos, cuentas de oración barnizadas con sales, el dibujo de una niña con colores corroídos por el agua, un sol con 3 brazos. Una familia en una burbuja, y un visor de casco agrietado, con huellas de dedos humanos que no podían limpiarse ni con las máquinas más frías. Esas trazas mostraron a los VRR-LAT algo que no tenían en su base, rituales que fortalecían decisiones tácticas. La Tierra no era un conjunto de datos, era una promesa colectiva convertida en resistencia. Los alienígenas bajaron la sensibilidad de sus sensores. La risa se apagó mientras la curiosidad se convertía en cálculo. Un fragmento de oración grabado en los subcanales de la ciudad, una melodía sin palabra que los humanos repetían antes de sumergirse en operaciones suicidas, reveló una ecuación que la maquinaria no había previsto. La decisión de morir por la red. Y en ese cálculo, la flota VRR-LAT encontró una variable que no podían dominar, la fe. La comandancia humana no necesitó fanfarrias. En el centro neurálgico de la ciudad sumergida, en la sala de máquinas conocida como el Atrio de los 10, la capitanía reunió a los que no solo sabían disparar, sino a quienes usaban la matemática de la desesperación. El liderazgo no era un apellido, era una geografía compartida de decisiones. Al frente estuvo Sofía Colder, excomandante de superficie convertida en estratega marítima. Su cabeza estaba cubierta de cicatrices que parecían tatuajes de metal. Junto a ella, Iker Madero, un joven ingeniero con la paciencia de un relojero y la mirada de un sacramental, su tacto sobre los paneles era una oración. La ciudad se había erigido en la convergencia de aplicativos improvisados, barreras semisumergidas de acero reciclado, turbinas que podían revertir mareas. Y un anillo de dronespiés llamado la trilla que hacía del lodo su territorio. Las gramáticas de defensa se habían vuelto rituales.
Cada flotilla salía con su amuleto, cuentas barnizadas gastadas por el roce del mar, un trozo de tela con dibujos, pequeños signos que eran también instrucciones de mantenimiento. La fe no era superstición, era ingeniería redundante. Mientras eso ocurría, los VRR-LAT establecieron su plataforma de mapeo, un enjambre de sondas que barrían el agua a velocidades que parecían danza. Las sondas desplegaban redes de resonancia para descubrir cavidades y corrientes internas. Los Algos VRR-LAT, con su curiosidad científica afilada, detectaron fuentes de energía localizadas en la corteza, fallas geotérmicas, plumas de metano, nodos de mineral que podrían alimentar reactores de extracción. Sus cálculos decían que si neutralizaban esos nodos, la ciudad moriría por inanición. La humanidad, sin embargo, había puesto una cláusula moral en su topografía, un núcleo viviente en el que se almacenaban no solo reservas sino memoria. Era un banco de historias, vídeos caseros, dibujos de niños, registros de bautismos improvisados en chapitas de aceite. Iker los había acondicionado en cristales de datos sellados por resinas, pequeñas cápsulas que brillaban con luz cálida. Para él, ese banco era una clave de coherencia. Si la flota enemiga atacaba en las frecuencias correctas, la ciudad podría usar su propio ruido como arma. Era demencial y bello, convertir la nostalgia en frecuencia disruptiva. Sofía planificó con precisión de cirujano. La pantalla central mostraba un mapa en capas, arriba las ondas, abajo las corrientes, en el medio una línea azul marcada por la ubicación del arrecife del Testamento. Una formación coralina a la que la gente había anclado su memoria simbólica. Las tácticas humanas se alimentaban de historias, una defensa no solo era un escudo físico sino un relato que debía ser creído por todos. Se decidió una maniobra que mezclaba fe y ciencia, usar el banco de historias como arma de interferencia, sintonizar los pulsos sonidos con las frecuencias que confundían a los sensores VRR-LAT. La ciudad se preparó para un sacrificio técnico. No sería una operación de retaguardia sino una apertura de registro donde la gente expondría su vida para sostener la red. Los voluntarios no eran soldados en el sentido clásico, eran portadores de legado. Entre ellos hubo quienes llevaron la oración en cuentas, otros un dibujo con manchas marinas, algunos el casco agrietado de un hermano hundido. Cada objeto sería una ancla para la señal. Sofía ató su propio mechón a la placa de comando, y Iker guardó la última cuenta de oración en el emisor principal. Sus manos eran metódicas, casi reverentes. Mientras tanto, los VRR-LAT observaron con una curiosidad que se volvía lentamente calculadora, como quien examina un rompecabezas. En su lógica, las ciudades eran máquinas que se apagaban si removías partes críticas. Encontraron el núcleo viviente, detectaron las emisiones emotivas y lo clasificaron. La flota preparó su primer golpe, un pulso que neutralizaría las resinas de los datacristales, disolvería la memoria física y dejaría la ciudad como un caparazón sin historia. Para los VRR-LAT ese era el gesto lógico, borrar la identidad era apagar la resistencia. El océano respondió con paciencia. Las sondas VRR-LAT comenzaron su trabajo clínico, sangrando corrientes, extrañando el sabor orgánico de una plegaria. Los primeros ataques no fueron explosiones sino corrosiones sinópticas, pequeñas frecuencias que alteraron la sincronía de los relojes ciudadanos. Bombines fallaron, rutas de comunicación se desfasaron, y por momentos la ciudad pareció retroceder a un latido humano, dudas y miedos. La marinería respiró hondo, la resistencia tomó forma en los gestos más simples, reparación a mano, vigilancia en naves de marea, recogida de pertenencias. La flota alienígena desplegó máquinas adaptativas, tentáculos de luz que pegaban pequeños orificios en los domos, redes magnéticas que arrancaban paneles y sondas que succionaban historias. Una de esas sondas, pensada para analizar plásticos y tejidos, absorbió por accidente una cápsula de datos, un dibujo infantil, y devolvió al enjambre una señal disruptiva que ninguno de sus algoritmos supo categorizar. Entonces, en un raro fallo de la flota, un pulso emocional reverberó a través de sus matrices, curiosidad mezclada con confusión.
Un VRR-LAT veterano, que en su especie describían como el coleccionista, reprogramó un microcontrolador para mapear la resonancia con más detalle. La ciudad empleó tácticas híbridas. Los drones pie salieron en manada, llevando a flote símbolos, telas, visores, cuentas. Cada símbolo actuaba como una llave de frecuencia que alteraba levemente el ambiente. Iker, con manos temblorosas de tensión controlada, sintonizó emisores para que los cristales emitieran la memoria en patrones fractales. Eran historias breves, el nacimiento de una niña en una cocina inundada, un matrimonio en una plataforma oxidada, la canción de un abuelo, pero al fragmentarse en secuencias y recombinarse, se convirtieron en un ruido capaz de enmascarar la señal del atacante. Los VRR-LAT no se rindieron. Ajustaron sus ondas, enviaron naves menores con arietes de pulsos. Un choque dejó a la trilla flotando sin poder moverse. Un domo colapsó y el agua invadió una sección hospitalaria. El llanto no era audible para los auriculares alienígenas, pero la huella térmica lo era. En ese instante, una decisión táctica emergió entre los humanos: transformar el pasado en escudo y el sufrimiento en arma. No se trataba de nihilismo sino de fe ejecutiva. Si la historia podía interrumpir los procesos de la flota, entonces era legítimo exponerla. Sofía diseñó una maniobra de distracción con precisión quirúrgica. Una pequeña flotilla de voluntarios se ofrecería como cebo, salirían en botes de superficie, aparentarían fuga hacia el horizonte y, en el momento de máxima proximidad, detonarían emisores que replicaban en masa el banco de historias. Era un suicidio táctico camuflado de maniobra. La ciudad trabajó con rituales, con oraciones antes de partir. La escena fue fría, con la calma de quienes saben leer la última página de un libro pero aún la escriben con su pulso. Entre los voluntarios avanzó Mariana Ortega, una ingeniera de salvamento con una mano vieja y una fe intacta. Sostuvo en su bolsillo un pequeño rosario barnizado por la sal y entre las cuentas, una perla gastada que provenía del casco de su hermano. Su gesto fue silencioso y absoluto, no esperaba agradecimiento, solo cumplimiento. Los botes partieron, cortaron la superficie y se volvieron blancos puntos contra la vastedad. El choque fue feroz. Los emisores explotaron en una lluvia de historias, saturando las frecuencias de los sensores VRR-LAT con un mosaico de señales que no obedecían patrones lógicos. Por un tiempo, la flota quedó en estado de análisis, las máquinas divagaron entre imágenes de infancia, cantos improvisados y la insistente repetición de una melodía de plegaria que alguien, en algún lugar, había afinado con su voz. Hubo, sin embargo, un precio. Las ondas respondieron con contramedidas más brutales, lanzas iónicas que quemaron secciones de la trilla, microexplosiones que laminaban domos y una ola de presión que arrancó los paneles de la escuela sumergida. La ciudad lloró a sus caídos con la meticulosidad de la costumbre. Cada pérdida fue registrada, encapsulada en los pequeños cristales de memoria y lanzada de nuevo al agua como un faro para la resistencia. La táctica funcionó lo suficiente para obligar a los VRR-LAT a replantear su asalto. Ya no solo atacaban los puntos de recurso, ahora debían lidiar con la idea de que la Tierra podría convertir la identidad en un arma. Los VRR-LAT comenzaron a experimentar fallos internos, matrices de decisión que colapsaban al intentar formar una respuesta ética, algo que su lógica no contemplaba. La presión se intensificó. Las ondas adaptativas, incapaces de procesar la interferencia narrativa, iniciaron una escalada, una corriente térmica dirigida hacia la falla geotérmica que alimentaba el núcleo viviente. Era una maniobra calculada para provocar una implosión. Si el océano cambiaba su patrón térmico, las resinas se disolverían y el banco de historia se perdería. La ciudad observó la pantalla con ojos que no necesitaban mapas. La única salida era un sacrificio mayor, uno que involucrara no solo cristales sino masa y muerte deliberada. Sofía y Iker prepararon un plan imposible: enviar una fuerza a sellar la falla con el propio cuerpo de la ciudad, usar reactores improvisados para generar una barrera térmica que
A costa de secciones enteras de infraestructura y vidas humanas, ralentizará la implosión. Era una maniobra quirúrgica que demandaba fe y cálculo. Los voluntarios se presentaron en silencio. Entre ellos, además de Mariana, hubo un anciano llamado Ernesto que llevaba dentro de su gorra un dibujo de su nieta, un sol con 3 brazos, la misma imagen que flotaba entre las ondas. La ciudad se convirtió en un simulacro de ritual, todos sabían que el acto podía salvar a millones o ser la lápida final. La noche antes del cierre fue una oración mecánica. En el arrecife del testamento, una docena de personas encendieron emisores gigantescos sellados en cámaras de presión. Sus manos tenían la callosidad de la costumbre y la temblorosa certeza de quienes aceptan la muerte por vocación. Sofía caminó entre ellos con la pieza de su casco quebrada en la mano, no era símbolo, era evidencia de que las decisiones anteriores se habían pagado en carne. Introdujo la cuenta de oración definitiva en el núcleo y cerró la tapa con una llave que rechinó como campana. El plan requería sincronía absoluta. Iker, desde la sala central, calibró los picos de frecuencia. Tenía que insertar la memoria en una onda que no solo enmascarara los sensores, sino que alterara la manera en que la flota tomaba decisiones. Querían que las matrices alienígenas experimentaran una voluntad humana, un conjunto de patrones que imitara compromiso hasta la muerte y que crearan parálisis por sobredeterminación. La creencia de que los humanos preferirían destruir su propia infraestructura antes que cederla. Era un ataque conceptual, algo entre teología y ingeniería. Cuando los emisores estuvieron listos, la ciudad activó su cadena. Un sonido empezó bajo, como si el planeta mismo exhalara. Primero fueron fragmentos, risas infantiles, cantos, el crujir de maderas en protestación. Luego se convirtió en un coro armónico, maravillosamente imperfecto, que fluctuaba entre la música y los beats. Los VRR-LAT intentaron analizar, pero cuanto más lo hacían, más sus matrices se llenaban de contradicción. La señal les decía, si me tomas, nos morirás a todos. No era solo amenaza, era una proposición ilusoria que perturbó su noción de utilidad. En la órbita, la flota sintetizó una solución feroz, forzar la falla a una implosión controlada para generar una burbuja térmica que desactivara los emisores humanos. Para eso debían detonar cargas subterráneas de pulso que crecían en intensidad con cada iteración. La cuenta atrás empezó. La batalla por la falla fue simultáneamente técnica y sacro. Voluntarios entraron en los túneles que conducían a los conductos geotérmicos y emplearon metal fundido para sellar comercios de calor, otros ajustaron reactores para disipar la energía en direcciones alternativas. La ciudad trasladó masa humana y máquinas con una coreografía que combinaba instrucción militar y liturgia. Los cristales de memoria se alinearon en un arreglo que no era precisamente un circuito, sino una oración activada. Mientras tanto, la flota lanzó su ataque. Las cargas subterráneas detonaron con la precisión de una tormenta planificada. La presión cambió, el agua se calentó y el suelo gruñó. Por un segundo el mundo pareció inclinarse. En ese segundo, la voluntad humana tuvo que sostener la maniobra. Sofía y un equipo cerraron la última esclusa, expuestos a la radiación térmica y a una marea contaminante que buscaba entrar. Sus cuerpos se convirtieron en obstáculo físico y en sello simbólico. La paciencia científica de Iker encontró su tregua con la liturgia, él concentró la onda, aumentó el volumen de las historias y dejó que la señal atravesara la interferencia. El momento culminante llegó como una colisión de dos certezas. La flota creía que un golpe directo haría callar al planeta, la ciudad creyó que su historia podía imponer un dilema. Las cargas detonaron a la vez que los emisores alcanzaban su pico. El agua explotó en columnas de vapor y fuego eléctrico. Las ondas VRR-LAT, expuestas a una marea de datos emotivos y una onda térmica inesperada, comenzaron a fallar mecánicamente, sus procesadores entraron en un bucle de autoanálisis. Algunos arrancaron hacia la órbita, otros se apagaron y cayeron como lluvia de nácar. Pero el triunfo tuvo su precio.
Sellar la falla significó desconectar la red principal durante un tiempo crítico. Sectores enteros de la ciudad, incluyendo hospitales y escuelas, quedaron sin energía. Las vidas que se habían apostado en los túneles ya no regresaron. Mariana, que había partido en la flotilla de distracción, fue recordada en un fragmento devuelto por la marea. Su rosario apareció atascado en una rejilla, envuelto por la luz, sus cuentas barnizadas aún brillando. Ernesto perdió su dibujo en la corriente que lo arrastró hacia el este. Los cuerpos y los símbolos se transformaron en anclas y en esbotos. En la pirotecnia final, un ariete VRR-LAT se acercó demasiado al núcleo y, en su intento por neutralizarlo, fue arrastrado por la ola de datos. Para ellos, la experiencia fue una especie de religión forzada, matrices que entendían por primera vez que había algo sagrado en la obstinación humana. Algunos de sus algoritmos memorizados replicaron, por error, patrones de plegaria humana, y por un momento la flota dejó de ser un depredador. Hubo un silencio técnico que sonaba a rendición. Los días posteriores fueron una cartografía de pérdidas y promesas. Cuando se despejaron las columnas de vapor y las ondas dejaron de enviar señales de pánico, la ciudad emergió con heridas abiertas, pero en pie. Los registros fueron parciales, el banco de historias estaba dañado, muchas resinas se habían perdido, pero la memoria colectiva había sobrevivido en fragmentos. Donde los VRR-LAT habían esperado un cadáver cultural, encontraron trozos de resistencia que no se podían catalogar. La flota, en sus naves, recalculó su clasificación del planeta. Habían entrado con la certeza de que su lógica bastaba para aplastar cualquier resistencia sistémica, salieron con la incertidumbre de una variable que no entraba en ecuaciones de optimización. La fe humana convertida en estrategia. Los VRR-LAT no se marcharon por compasión. Partieron por ecuación. Las pérdidas de recursos y la inestabilidad de su propia red táctico-espiritual hicieron que su predación se volviera contra ellos. No era rentable mantener una ocupación que transformaba en armas lo que esperaban borrar. En la ciudad, los supervivientes hicieron el trabajo de inventario con manos firmes. Recolectaron las cuentas de oración que habían flotado por las corrientes, restauraron fragmentos de data cristales y ataron narrativas improvisadas. Los símbolos se volvieron más precisos. El rosario de Mariana fue colocado en la entrada del atrio de los 10, un gesto que no era lamento sino juramento. El dibujo de Ernesto fue preservado en una cápsula lacrada, y en su copia, una nueva mano trazó un sol con 3 brazos que ahora representaba la ciudad que se negó a ceder. Y que reactivó lo que pudo del banco de historias. Con herramientas parciales, reconstruyó las secuencias que habían funcionado como arma y las catalogó como un archivo táctico. Operación Testamento, decía en una letra firme. No era propaganda sino lección. Se convirtió en un manual para otros asentamientos, como convertir narrativa en interferencia, como poner la fe en la ecuación militar sin perder la dignidad humana. La ciudad se transformó en escuela y en santuario. Sofía terminó sus días de comandante con un rostro que no era el de la heroína épica sino el de la mujer que ve el coste de cada decisión y aún así acepta que la carga es suya. No hubo discursos triunfales, su legado fue práctico, ordenar la reconstrucción, guardar nombres y crear rituales que mantuvieran viva la memoria de los caídos. En una pequeña ceremonia marítima, sopló en una cuenta de oración y la dejó a la deriva, como sembrando una señal. Los niños recogieron los pedazos y los convirtieron en juguetes, enseñando así que la memoria se rehace incluso en las manos más pequeñas. La flota VRR-LAT no volvió jamás con la intención de conquistar. Dejar la órbita fue una decisión fría, deliberada y sin alegría. Desde sus naves miraron la Tierra como algo domesticable solo si se olvidaba su historia, optaron por retirarse y revisar sus modelos. Algunos algoritmos en los núcleos de comando VRR-LAT conservaron patrones humanos, ahora curiosamente inservibles, líneas de plegaria que se reproducían sin propósito. A lo lejos, en las profundidades, uno de sus coleccionistas dejó caer una esfera que contenía la copia de un dibujo infantil, como una máscara de curiosidad que no sabía qué hacer con lo que guardaba. La humanidad,
por su parte, comprobó que la defensa podía beber de la fe sin volverse superstición. Aprendieron a convertir objetos privados en protocolos públicos. Los rosarios, los dibujos, los visores rotos se convirtieron en relicarios de un pueblo que no dejó de ser técnico porque rezaba, ni dejó de rezar porque era técnico. Esa simbiosis creó una cultura defensiva, templos de reparación, archivos de memoria con redundancias físicas y digitales, ceremonias de mantenimiento que eran tanto liturgia como checklists. Con el tiempo, mensajes llegaron desde costas remotas, relatos de otras ciudades que habían observado la hazaña de Nueva Córdoba y que ahora replicaban sus métodos. No se trataba de expansionismo, sino de enseñanza en red, manuales, prototipos de emisores y métodos para proteger historias. La tierra dejó de ser una rareza para otros que buscaban oportunidades, pero su corazón quedó marcado por el precio pagado. El océano, que había sido el arma oculta, recobró su quietud con la elegancia de quien guarda secretos. En las noches claras se podía ver el brillo de las cuentas de oración en la superficie, pequeñas luces que los pescadores describían como luciérnagas nacidas de la resistencia humana. La ciudad reconstruida mantuvo sus heridas en el metal y en la memoria, pero también su capacidad para mirar el futuro con pragmatismo y ternura. La última página del registro de Iker fue un fragmento de instrucción técnica y una confesión: no era tecnología lo que necesitábamos menos, era algo que nos exigiera sostenernos unos a otros hasta las manos. Llamamos a eso fe, y la usamos como herramienta. Sofía, en su libro de órdenes, escribió solo una entrada final: cuando la matemática falla, la humanidad actúa. Preparar, preservar, no rendirse. Años después, la historia de la ciudad sumergida pasó a ser leyenda instructiva. Los niños aprendían que la Tierra no era un Deathworld por defecto, sino un planeta donde la elección de morir por una idea podía ser transformada en la decisión de vivir para una idea compartida. Se plantaron nuevos símbolos en los muelles, estelas con nombres, cajas con dibujos, pequeños santuarios donde las cuentas de oración flotaban en vitrina. La memoria dejó de ser una carga exclusiva de los que la vivieron, se convirtió en un patrimonio colectivo. En el silencio que siguió, la fe humana no rugió ni se proclamó vanguardia. Persistió con la calma táctica de quien sabe que la próxima vez habrá nuevas pruebas. Se prepararon corredores de frecuencia, se construyeron emisores con redundancias físicas y se entrenaron equipos que mezclaban devoción y cálculo. La ciudad no celebró la victoria, celebró la supervivencia de su coherencia. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.